Del día de ayer, por cierto, les debía, ¿se acuerdan que yo les había comentado que la música se usaba para ocasiones importantes? Bueno, estas ocasiones importantes eran justamente Semana Santa, Corpus Christi y Navidad, ¿no? Eso fue un pequeñito olvido del día de ayer. Bueno, para el día de hoy vamos a hablar sobre lo que será la transición al siglo XX y el siglo XX, por supuesto. Entonces, el cual abarca básicamente dos ámbitos. Uno, el de la escuela nacional o mal llamada nacionalista, y lo que será la producción coral después de 1960. Bien, entonces, fíjense, la transición al siglo XX venezolano, y creo que se quedó como costumbre, está marcada por gobiernos autoritarios. Entre ellos, por supuesto, la de Guzmán Blanco, después vino Cipriano Castro, después vino Juan Vicente Gómez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa inestabilidad política aleja a la gente de los teatros y aleja a la gente de la iglesia. Por lo tanto, la práctica digamos, o la elección musical va pasando paulatinamente a los salones de las casas de las personas. Y eso favorece, por supuesto, la creación de música de salón. Si bien no es el tema de esta charla, vamos a tocarlo porque es o representa una producción muy, muy, muy importante dentro de la música venezolana y por lo tanto no la podemos dejar de lado. Bien, estilísticamente hablando, los compositores venezolanos estuvieron muy al margen del acontecer creativo. No va a ser sino hasta 1919, es decir, ya para la segunda década del siglo XX, cuando, bajo el liderazgo de Vicente Emilio Sojo y la Escuela de Santa Capilla, de la cual vamos a hablar dentro de unos minutos, es que la música vuelve a tomar posición de relevancia. El repertorio coral, ¿verdad? Digamos, producido por la Escuela de Santa Capilla, es una de los legados más importantes de la música coral venezolana, materializado o manifestado a través de las canciones corales y los madrigales, básicamente porque es la producción más mayoritaria. Por supuesto, los compositores también crearon obras orquestales y crearon obras sinfónico-corales, pero es en la producción musical para coros a capella que la Escuela de Santa Capilla es donde muestran un auge impresionante. Entonces volvamos un momentico a lo que sería la música de salón. Las precarias e inestables condiciones políticas aminoran las congregaciones en iglesias y teatros. Los encuentros artísticos se trasladan a los salones de las clases más favorecidas, aupados por las sociedades filarmónicas de las cuales hablamos ayer. Estas sociedades filarmónicas se encargaban de básicamente amenizar las celebraciones eclesiásticas y sociales de la época, y esa tradición continuó hacia las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Por lo tanto, digamos, las últimas décadas del siglo XIX van a ver florecer un exquisito repertorio de danzas, mazurcas, polcas, rapsodias y valses, el género venezolano de campo por excelencia. De hecho, el venezolano o valse, como bien se le debe llamar, se diferencia del vals europeo desde el punto de vista rítmico, lo cual no vamos a tratar, por supuesto, en este momento, pero justamente es uno de los géneros más importantes del siglo XIX venezolano. De la misma manera, se componen obras de cámara y canciones o romanzas para voz y piano, es decir, lo que sería el equivalente del lied alemán
o de la chanson française viene a ser justamente ese repertorio de canciones para voz y piano, del cual también hay muchísima, muchísima, muchísima música. La música de salón va a ser el antecedente del nacionalismo y lo pongo entre comillas y ya les voy a explicar por qué. Destaca dentro de esa producción de música de salón el trío en la mayor número 2 para violín, violonchelo y piano de Felipe Razábal, numerosas piezas de baile o veladas musicales compuestas por Federico Villena, el cuarteto para cuerdas en si menor de Teresa Carreño, gran pianista venezolana y no solamente pianista, sino compositora, de hecho tiene una producción bastante importante de música para piano, o el pequeño cuarteto en re mayor de Andrés Delgado Pardo, por mencionar algunas. Ahora bien, cuando se produce el cambio de siglo entre el 19 y el 20, eso trajo algunas pequeñas conquistas en el aspecto social, como la construcción de nuevos teatros, la introducción del divorcio, eso se logra en Venezuela desde finales del siglo XIX, la llegada de los primeros automóviles o el inicio de las representaciones cinematográficas. Cabe destacar que la primera ciudad de Venezuela donde se proyectó una película fue en Maracaibo, ni siquiera fue en Caracas. Bien, esta inestable situación política desfavorece la creación de obras sinfónicas, pero hace florecer un extenso repertorio de música de salón, como ya les mencioné, representada en danzas para piano y canciones. Entre otros compositores destacan Sebastián Díaz Peña, Teresa Carreño, Salvador Narciso Llamosa, Ramón Delgado Palacio, Andrés Delgado Pardo, Pedro Elías Gutiérrez, autor de la célebre Alma Llanera, que, bueno, considerado el segundo himno de Venezuela. El Alma Llanera es una zarzuela y una de las piezas que está contenida dentro de la zarzuela es justamente la canción Alma Llanera. Reinaldo Hahn, que aunque se considera un compositor venezolano, pero es en realidad un compositor francés, porque él se fue a París desde muy niño, desde los 7 años, y fue el primer director no nacido en suelo francés en dirigir en la Ópera de París. Tenemos también a Regulo Rico, Joaquín Silva Díaz, Augusto Brandt. Entre ellos son los compositores más destacados, digamos, de este periodo de la música de salón. En 1900, otro terremoto asola la ciudad de Caracas. Ya hemos contado entre ayer y hoy como 4 o 5 terremotos. Entonces, claro, esto por supuesto hace mermar de nuevo la actividad artística. Bajo las dictaduras de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, no será hasta 1919 cuando Venezuela comience a recuperarse de la decadencia musical en la cual se encontraba el país desde la era guzmancista. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia directamente coral. Vamos a hablar ahora de lo que será la Escuela de Santa Capilla. Así como les comenté ayer que la Escuela de Chacao no hace referencia a un lugar, sino a un estilo, en el caso de la Escuela de Santa Capilla pasa u ocurre exactamente lo mismo. Claro, uno aquí en Venezuela, cuando uno dice la Escuela de Santa Capilla, se refiere a la Escuela Lamas, que queda justamente en la esquina de Santa Capilla, pero cuando nosotros hablamos en términos estilísticos de la Escuela de Santa Capilla, de nuevo nos referimos a un estilo de composición que aglutinó a una serie de compositores y no a la sede física como tal. Bien, bajo el liderazgo de Vicente Emilio Sojo, junto a Juan Bautista Plaza y José Antonio Calcaño, las siguientes generaciones de compositores se dieron a la tarea de recopilar, rescatar y recrear el legado musical de los siglos precedentes. Cuando decimos recopilar, rescatar, recrear, vendría siendo quizás como los antecedentes de la musicología en Venezuela. Bueno, de hecho, Juan Bautista Plaza está considerado
no solamente compositor, sino musicólogo, porque se dedica a esa tarea acuciosa de rescatar la música, transcribirla, interpretarla, publicarla, etcétera, etcétera. Bien, entre 1936 y 1944, justamente, Juan Bautista Plaza clasifica y estudia el archivo de música colonial. Y gracias a él es que todo ese tesoro de música colonial del cual hablamos ayer se da a conocer. Paralelo a su actividad musicológica, dará origen a un prolífico repertorio de piezas corales, religiosas y seculares, de exquisito gusto y técnica. De hecho, la producción de Juan Bautista Plaza es bastante numerosa y sobre todo es de destacar su producción de música sacra. También tiene obras orquestales, por supuesto, y una sola obra sinfónico-coral que se denomina Las Horas, que es una obra extraordinaria, lindísima y está muy bien compuesta. Por su parte, Sojo rearmoniza, edita y registra numerosos aguinaldos y canciones venezolanas cuyo acompañamiento sugiere el estilo guitarrístico de las serenatas del siglo XIX. De hecho, Vicente Emilio Sojo procuró mantener o darle a estas canciones el acompañamiento típico de la guitarra. Por eso es que cuando uno revisa los cuadernos de canciones publicados por Vicente Emilio Sojo hacia los años 50, se da cuenta de que el acompañamiento es muy guitarrístico, a pesar de que están transcritas para voz y piano, pero el acompañamiento es guitarrístico porque él quiso como recrear esa atmósfera o esa aura de lo que era la serenata del siglo XIX, que es un género muy popular justamente por el hecho de que no había prácticamente composiciones musicales. Sojo publica recopilaciones de madrigales y piezas corales con el fin de ponerlas al alcance de las agrupaciones de la época. Compone numerosas obras corales, canciones y madrigales, y obras sinfónico-corales como la extraordinaria Misa Cromática, compuesta en 1923, para coro de voces oscuras y orquesta, donde plasma su evidente estilo neoclásico.
Bueno, quise que escucharan ese Kyrie completo, bueno, no solamente porque es extraordinario, sino para que pudieran apreciar o se dieran cuenta del estilo de composición de Soho, ya que esa es una de sus obras mejor logradas. Si se dan cuenta, no hay ningún elemento nacionalista en la misa cromática. Es una misa compuesta en estilo neoclásico. ¿Y por qué yo les insisto en ese nacionalismo entre comillas? Bueno, porque, y justamente aquí voy a hacer una pequeña digresión con respecto al tema de la charla, y es justamente porque la concepción de nacionalismo que se tenía o que se tiene en Europa es que justamente las obras eran producto de una investigación musicológica, donde se hacía un trabajo de campo, donde se levantaba digamos, la música folclórica original, y esta música folclórica era recreada en células rítmicas, motivos armónicos, tal como lo hicieron Bartók y Kodály en Europa. Algunos compositores latinoamericanos sí conservan o sí guardan esa rigurosidad desde el punto de vista de lo que es la concepción del nacionalismo, como lo fue, por supuesto, Heitor Villalobos en Brasil. Pero esto no se verifica ni se manifiesta en Venezuela. La escuela nacionalista venezolana da digámoslo, su muestra o su sello a través de la composición de canciones, porque la canción se convierte en el género por excelencia de la primera mitad del siglo XX. Por lo tanto, es justamente en la canción como género donde el nacionalismo venezolano ve materializada su expresión o su necesidad compositiva. Entonces, no podemos hablar de nacionalismo desde el punto de vista de la aplicación de fórmulas folclóricas netamente extraídas digamos, de los fondos de tradición oral venezolana, sino que el nacionalismo se ve materializado a través del género de la canción. Si nos ponemos a analizar, lo cual obviamente excede el objetivo y el ámbito de esta charla, el repertorio venezolano de canciones corales y madrigales, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría, por no decir todas, exhiben un estilo neoclásico. Muy pocas, con excepción quizás de Modesta Bor u otros compositores, exhiben, bueno, y Esteves, por supuesto, exhiben, digamos, esa rigurosidad desde el punto de vista musicológico de incorporar elementos del folclore de manera, o sea, de manera textual o de manera idéntica. Entonces, por eso es que nosotros al hablar de nacionalismo en Venezuela tenemos que ser muy cuidadosos de llamarlo escuela nacionalista si queremos ser rigurosos desde el punto de vista musicológico. Gracias digamos, por permitirme esta digresión y volvemos entonces ahora al hablar del repertorio coral de la Escuela de Santa Capilla. Este repertorio se manifiesta básicamente a través de dos tipos de composiciones, las canciones corales y los madrigales. Las canciones corales vienen a ser, digamos, desde el punto de vista formal, básicamente de textura homofónica y de forma ternaria, es decir, casi todas las canciones corales venezolanas exhiben esa característica. Textura homofónica, es decir, todo el coro canta de manera igual, y una forma ternaria. En el caso de los madrigales, por el contrario, la imitación es tratada libremente, no hay contrapunto estricto ni severo, sino es una imitación bastante libre, con predominio de la forma pluripartita. Es decir, los madrigales
tienen una estructura, puede ser ABC o incluso un poco más, pero no conservan esa estructura ABA o ABA' de la canción coral. Por eso son fácilmente distinguibles estos dos géneros corales. Bien, entonces en las canciones corales y los madrigales es donde el nacionalismo venezolano ve materializado su ideal. Ambos géneros enaltecen textos y poetas tanto nacionales como hispanos. Por ejemplo, uno de los más, uno de los más compuestos es Manuel Felipe Rogeles, padre del maestro Alfredo Rogeles, pero también está, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, Luis Barrios Cruz, hay muchísimos poetas y escritores, tanto nacionales como hispanos, que son utilizados los compositores para componer sus canciones corales y madrigales. A diferencia de la escuela de Chacao, el repertorio sacro o religioso se verá muy desfavorecido en la proporción de música secular. Es decir, el peso o la cantidad de madrigales y canciones corales es muy superior con respecto a la música religiosa, que fue justamente todo lo contrario que ocurrió en el periodo colonial. Bien, entre 1944 y 1966, Sojo formó cerca de 20 compositores graduados en diversas generaciones, aglutinados desde el punto de vista estilístico por la recreación de elementos folclóricos, utilizando un lenguaje ecléctico y claramente europeo. Por eso, les decía hace breves minutos que la utilización del elemento folclórico no es rigurosa, como en el caso de los compositores europeos, sino que es hecha utilizando un lenguaje neoclásico en la mayoría de los casos, o incluso impresionista, como es el caso de algunas obras de Juan Bautista Plaza. Bien, entonces, todos estos compositores de los cuales les estoy hablando manifiestan a través de sus composiciones un repertorio casi exclusivamente vocal. Por ende, el nacionalismo venezolano se verifica a través del uso predominante del género de la canción como fuente de búsqueda de la identidad nacional. Algunas de estas piezas se han convertido en clásicos, como El Bambú de Vencio Castellanos, Despertar de Antonio Esteves, que es justamente nuestro ejemplo número 2.
Perfecto. Ahí tienen un ejemplo hermosísimo de una canción coral. Fíjense que la textura es totalmente homofónica y bueno, es una obra para coro de voces oscuras. Otro ejemplo de estos clásicos de los cuales les he mencionado es Allá va un encobijado de Antonio Lauro, que es nuestro tercer ejemplo. Por favor. Bueno, esta es otra canción coral con pequeñas intervenciones imitativas. Bien, nuestro siguiente ejemplo es otra pieza de Inocente Carreño, Gota de breve rocío. Es nuestro siguiente ejemplo. Gracias, José. Oh
Bueno, y para cerrar entonces esta sección de la Escuela de Santa Capilla, vamos a escuchar Regreso al Mar de Modesta Bor, que sería nuestro ejemplo número 5. Gracias, José. Bien, bueno, aquí tenemos una pequeñísima muestra de lo que sería el repertorio de canciones corales y madrigales de la Escuela de Santa Capilla. Bien, después de el año 1961, que es cuando se estrena Casualismos de Ramsés Hernández López, que es la fecha que se considera como el inicio de la música contemporánea, bueno, que ya no es contemporánea porque ya han pasado unos cuantos años, pero es lo que marca el inicio digamos, esa fecha marca el inicio de lo que serían las nuevas técnicas compositivas. A partir de ese momento ya los compositores comienzan a experimentar con la dodecafonía, con el serialismo, con los métodos electroacústicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el campo de la música coral, evidentemente el cambio o la evolución no es tan notoria. Se dará más, por supuesto, en la música orquestal y en la música de cámara, más no en la música coral. Sin embargo, comienzan a manejarse las técnicas vanguardistas. Se reflexiona acerca de la repercusión social de la música y muchos de los creadores tienen acceso a la formación fuera del país. Es decir, muchos compositores se van a estudiar a Estados Unidos, se van a estudiar a Europa, a Inglaterra, a Francia, etcétera. Y evidentemente eso crea un nuevo panorama o abre el abanico de posibilidades que tenían los compositores hasta esa fecha. Entonces se emplean otro tipo de recursos, se utilizan otro tipo de posibilidades. Sin embargo, la figura del compositor, como sucede en muchas otras latitudes, continúa siendo marginada y estos deben recurrir a la enseñanza, a la ejecución, a la dirección coral o orquestal o a producir música comercial para cine, radio, teatro, televisión, etcétera, a fin de asegurarse el sustento. No hay políticas públicas de apoyo a la creación musical, pero sí desde algunas empresas privadas o algunas universidades que, favorecen la creación de cátedras de composición o talleres de interpretación, etcétera. El carácter de las composiciones corales, específicamente las corales, va a ser pluralista. Es decir, vamos desde compositores que se mantienen dentro de la línea neoclásica, por ejemplo, como César Alejandro Carrillo,
o compositores que se vuelcan ya un poco más hacia el nacionalismo con la reutilización o transformación de elementos rítmicos folclóricos o populares, recreación de géneros tradicionales en nuevas combinaciones y formatos. Por ejemplo, utilizar un género tradicional que evidentemente, digamos, era diseñado para instrumentos, entonces llevarlo a las voces, empleo del humor o de textos nacionales cargados de lirismo, incorporación de instrumentos folclóricos a la plantilla orquestal, euritmia, entre otros. Es decir, como ya vimos, se amplía grandemente el panorama de recursos y posibilidades. La conexión entre la música de vanguardia y la música popular es cada vez más notoria, quizás en aras de alcanzar la identidad que tanto se anhelaba en el siglo XIX. Entonces podemos decir que después de 1961 es cuando ese ideal nacionalista cobra más importancia. De hecho, justamente después de esa fecha, cuando comienzan a aparecer agrupaciones de cámara integradas por músicos de orquesta, por músicos profesionales dedicados a la interpretación de música venezolana de corte folclórico o incluso con arreglos modernos, como por ejemplo el cuarteto, como por ejemplo Los Sinvergüenzas, como por ejemplo Oncora, como por ejemplo C4 Trío. Es decir, hay hoy día una cantidad de agrupaciones dedicadas a la interpretación de música venezolana en formato, un formato que cabalga entre lo folclórico y lo académico, que justamente ha revitalizado el escuchar o el tener acceso a música venezolana de corte de tradición oral. En el caso de la música coral, como ya les dije, se verifican o se observan muchísimas manifestaciones, ¿verdad? Entonces, entre los más destacados compositores de música coral de la segunda mitad del siglo XX, figuran obras emblemáticas como el Ballet La Doncella de Alberto Grau, las composiciones de Francisco Rodrigo, que es uno de los compositores, bueno, a pesar de ser nacido en España, pero ha desarrollado toda su carrera compositiva en Venezuela y fue alumno del maestro Sojo, que tiene un catálogo, creo que ya va como por las 700, 800 obras, algo así, de la cual mucha de su producción es música religiosa, es música coral, pues religiosa. Tenemos también las composiciones del maestro Federico Ruiz, entre las cuales destaca el Santiguao, que es nuestro siguiente ejemplo. Esta pieza es un preludio y fuga sobre, fíjense, desde el punto de vista formal, lo entendemos así como un preludio y fuga, pero está basado en un tema popular tomado del folclore. Con esta ramita voy a salvar al negro mandinga,
pa' su alma salva, 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 pa' su alma salva, santiguar. Con esta ramita voy a salvar al negro Mandinga, pa' su alma salvar. Voy a santiguar, pa' su alma salvar. Con esta ramita voy a salvar al negro Mandinga, pa' su alma salvar. Voy a salvar al negro, voy a salvar. Paso alma salva, voy a santiguar, paso alma salva, paso alma salva. Con esta ramita voy a salvar, salvar, salvar. voy a salvar. Al negro Mandinga voy a salvar. Con esta ramita voy a salvar. Con esta ramita Mandinga, salvar. con esta ramita Mandinga, salvar. con esta ramita voy a salvar. Con esta ramita Mandinga, con esta ramita Mandinga, negro Mandinga, negro. Con esta ramita voy a salvar, voy a santificar, a salvar, salvar, voy a salvar. Bien, y por supuesto no podíamos dejar de incluir un ejemplo de nuestro querido César Alejandro Carrillo. Vamos a escuchar la Salve Regina para voces mixtas, porque tiene también una para voces oscuras.
Y muchas gracias a ustedes. Bueno, ahora abrimos la sección de comentarios, preguntas, o quedó en tus manos, Francisco. Bueno, como dice el maestro, están todos invitados a hacer sus reflexiones o a expresar sus preguntas. Muchas gracias, maestro. Muy buena la disertación. Sí, Jaime. Hola, saludos. Bueno, nuevamente, Roberto, fascinado con tu exposición, otra vez nutrido de principio a fin, pero me llamó algo la atención en este paseo que hiciste por el siglo XX, que no escuché mencionar el caso emblemático de Rafael Suárez y el impacto de su repertorio en la vida coral, y el formato y la introducción de ese formato tan específico que sobre todo me llamó la atención porque aparece el quinteto Canta Claro interpretando el Santiguao, tomando en cuenta que pues, ellos fueron los que continuaron esa cosa especial que hizo Rafael Suárez. Quería saber un poco por qué no lo incluiste en esta exposición, sino si a lo mejor él es, para tu forma de verlo es una continuación y no hay realmente una ruptura en el estilo o en la forma, siendo que en muchas conversaciones y homenajes que se le ha hecho, siempre se insiste en el antes y después de Rafael Suárez, en el repertorio coral venezolano. Claro, gracias, Jaime. Bueno, fíjate, el primero, Rafael Suárez como tal, ¿verdad? No compuso, perdón, no arregló música para coros. Su música estaba diseñada o pensada para ser interpretada en quinteto, igual, por ejemplo, que este ejemplo del Santiguao que escuchamos. El Santiguao no fue compuesto para coro, el Santiguao fue compuesto para quinteto. Sin embargo, recordemos que Rafael Suárez fue arreglista. Me explico. Y nosotros estamos hablando de composiciones. Ojo, por supuesto que no se puede ni dejar de lado ni desmeritar la labor de Rafael Suárez, que es un hito o es capital, pues, en la música coral venezolana, pero Rafael Suárez fue básicamente arreglista, claro, que produjo una cantidad bárbara de música para dos voces, para tres voces, para cuatro voces, para cinco voces. Y el quinteto Contrapunto marcó una época definitivamente en la música venezolana. Sin embargo, su música no fue diseñada para coro, sino para quinteto. Bien, entonces no la podemos dejar de lado, claro, pero como nosotros estamos hablando de repertorio coral, no es que se me olvidó, no es que no lo quise incluir, sino que no, como que no va, pues, como que no va. Ojo, nosotros podríamos hablar quizás de otros, por ejemplo, podríamos hablar de Otilio Galíndez, que también es un compositor, o fue un compositor que a pesar de que lo que compuso fueron canciones, pero muchas de esas canciones se convirtieron en repertorio de los coros a través de arreglos, ¿verdad? O por ejemplo, piezas que arregló el mismo Felipe Iscaray, piezas que arregló, bueno, otros compositores, otros autores. Entonces, claro, si nos vamos al campo de los arreglos, no terminamos sino la semana que viene. Pero, pero gracias por tu observación. Y sí, ciertamente, Rafael Suárez es muy importante dentro del repertorio coral, a pesar de que su música originalmente no fue escrita para coro. Gracias, Jaime. Muy bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, quería hacer un comentario, hacer una pregunta a Roberto. Bueno, primero, Roberto, quería agradecerte este recorrido maravilloso que haces. Este recorrido maravilloso que has hecho de la música coral entre el día de ayer y el día de hoy.
tuviste realmente el tino de incluso hablar de agrupaciones actuales y de citar también compositores queridos, tan admirados y tan cercanos como el maestro César Alejandro Carrillo. De verdad, muchísimas gracias. Me llamó la atención el hecho de que yo no soy apologista de los términos, no quiero serlo tampoco, pero hay algo que me llama poderosamente la atención dentro de tu presentación el día de hoy, y es el hecho de citar siempre entre comillas el nacionalismo cuando hablas del movimiento nacionalista estilístico en Venezuela. Sé que por supuesto estamos aquí concentrados en la música coral, pero al hablar de la escuela nacionalista en Venezuela, también hablamos de esa cosecha de compositores formados por el maestro Sojo y por supuesto de sus corales. Mi pregunta es la siguiente. Si pensamos, por ejemplo, en obras como en la Misa Criolla, si hablamos de Giros Negroides de Lauro, la anterior de Antonio Esteves, para quienes no la conocen, si hablamos de El Tirano Aguirre, por ejemplo, de Tito Castellanos, de Margariteña, de Inocente Carreño, también citarías, entre comillas, el nacionalismo, es decir, que tienen, por ejemplo, las obras de Héctor Villalobos en Brasil, Carlos Chávez en México, como para así recibir el título nacionalista en todo su esplendor, y no las obras de este movimiento estilístico en Venezuela. Esa es mi primera pregunta. Gracias, gracias. Bueno, fíjate, justamente como yo lo expresé y lo sostengo, no es una posición, digamos, temporal, ni mucho menos. Yo ese criterio lo he sostenido durante muchos años, incluso en el libro La Escuela de Santa Capilla, que es el volumen 4 de la colección de autores latinoamericanos, yo hablo justamente de eso. ¿Por qué o por qué yo sostengo, digamos, ese criterio o esa tesis? Justamente por lo que expliqué hoy, de que las obras nacionalistas están basadas en una investigación, son producto de una investigación, son producto de un trabajo de campo, son producto de un trabajo de recopilación. Entonces, por ejemplo, Villalobos se internaba en la zona nordestina de Brasil a recoger melodías del pueblo, pues entonces Villalobos pasaba años, o sea, no es que él se sentaba y componía una obra evocando una melodía de su infancia, no, Villalobos se iba a cada territorio y Villalobos estuvo años recorriendo Brasil. No fue producto, o sea, por ejemplo, eso es como que si nosotros querramos hacer un arreglo basado en la melodía de Gloria al Bravo Pueblo, porque la conocemos desde que nos amamantan, pues. Entonces, no es lo mismo recrear una melodía que investigar, y donde tú haces un trabajo de campo de tipo musicológico. Esa es la concepción del nacionalismo según, ¿verdad?, la visión europea y según la visión eurocéntrica con la cual se ha estudiado toda la vida la música, no solamente la venezolana, la música universal. Entonces, pero cuando tú escoges un género como representativo de esa ideología o de ese pensamiento, esa es la segunda manera como tú puedes materializar un pensamiento nacionalista. Entonces, por eso es que yo digo que justamente el género de la canción a través del cual se materializa el nacionalismo en Venezuela. Ojo, de esos compositores. No quiere decir, por ejemplo, que, por citarte algún ejemplo muy vigente, que Modesta no haya hecho su trabajo. Modesta sí lo hizo. Modesta sí recopiló música en Juan Griego, en La Asunción, en Pampatar, no sé qué. O sea,
se podría decir que Modesta, desde el punto de vista de la definición o desde el punto de vista formal, sí es una compositora nacionalista, me explico. Pero, por ejemplo, yo no considero, y ojo, una posición muy personal, yo no considero al maestro Sojo un compositor nacionalista, lo considero un compositor neoclásico. Y si tú analizas sus obras, no los arreglos, porque los arreglos es una cosa, pero si tú, ajá, ¿qué pasó? Si tú analizas la música del maestro Sojo, te vas a dar cuenta que sigue el estilo neoclásico. Y si lo haces, por ejemplo, con Plaza, te vas a dar cuenta de que está a mitad de camino entre el impresionismo y el neoclasicismo. Entonces, en Plaza no hay nacionalismo, no hay nacionalismo. Claro, él puede, por ejemplo, en el caso del maestro Plaza, Sendas de la Tarde, que es un madrigal para tres voces iguales. Si tú te das cuenta, el texto podría decirse que es nacionalista porque está describiendo el atardecer en el llano, Ajá, sí, muy bien. Pero la música no es para nada nacionalista. El caso de Despertar, la pieza que escuchamos hoy de Antonio Esteves, esa pieza no es nacionalista. Que esté recreando la atmósfera de un amanecer y que está recreando digamos, el sonido quizás de los gallos o del, qué sé yo, no sé si me explico, o sea, yo he analizado, he editado cientos de canciones y música coral y por eso lo digo digamos, con ese énfasis, porque no hay nacionalismo formal en los opositores de la escuela nacionalista. Ahora Ni bien, siquiera si en obras nosotros, como, por ejemplo, ¿ah? disculpa, Roberto, ni siquiera en obras como La Cantata Criolla, Giros Negroides, Margariteña, Claro, pero de la volvemos a lo ciudad. mismo, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de música coral, no estamos hablando de música Claro, orquestal. claro. Yo no dudo, por ejemplo, que el maestro Lauro, ¿verdad? Por supuesto que ahí hay un trabajo de recopilación importante en Giros Negroides. De hecho, esa obra yo la edité para la Compañía Nacional de Música y creo que está grabada yo no sé si esa grabación ya salió, pero bueno, esa fue una obra que yo edité, revisé y estudié. Entonces, en el caso de la música orquestal, sí podría hablarse de nacionalismo cuando detrás de esa composición hay un trabajo importante de recopilación. Es decir, lo que le quita o no le quita las comillas al término es la El género. metodología. No, es la metodología, no sé si, exacto, es decir, si ha habido un trabajo de recopilación, si ha habido un trabajo de transcripción, si ha habido un trabajo de musicológico, así no sea estricto en el sentido metodológico de la palabra, pero que se haya hecho. Ahora bien, si yo recreo una melodía porque me recuerda a mi infancia, porque no sé qué, eso no es nacionalismo, que es el caso de la margariteña, porque Inocente Carreño era margariteño, vivió en Margarita, lo sé que entonces, por supuesto, esa música para él tiene toda la relevancia o tiene, ¿por qué? Porque permanece en su memoria, me explico. Otra segunda pregunta que es sobre el mismo tema. Sí, Entonces, ¿cómo categorizas tú o cómo clasificas tú el trabajo de recopilación del maestro Sojo? eso es musicología, pero eso está relacionado con las canciones del siglo XIX, aguinaldos y canciones, etcétera, del siglo XIX, que él rearmonizó y publicó en los cuadernos de canciones bueno, que muchísimos tenemos acceso, ¿no? Yo no sé si tú los has visto o has Sí, tenido cómo no, oportunidad. claro que sí. Exacto, entonces esas piezas que están rearmonizadas por Soho y como comenté que están, la parte de acompañamiento simula el acompañamiento de la guitarra, pero eso no son composiciones, me explico, eso son simplemente recopilaciones y Recopilaciones. arreglos, pero
Exacto, pero allí no podemos hablar de nacionalismo, simplemente Soho tomó ese material y lo volcó sobre papel, por decirlo de alguna manera, y lo publicó, pero ahí no hay un trabajo de composición, ¿me explico? Claro, de alguna manera se habla de nacionalismo al hablar también ya no como género, sino por su labor de recopilación, ¿no? De llevar, de transcribir un material que de otra forma se hubiese perdido en la oralidad, ¿no? Si no hubiese sido por ese trabajo que Ex- hicieron él y otras personas, pero principalmente él. Exactamente, pero cuando nosotros separamos el trabajo de recopilación de Soho del trabajo de composición, son dos cosas totalmente diferentes, es decir, Son es dos como si cosas lo hubiera diferentes. hecho otra persona. ¿Me Sí, sí, explico? sí, es Entonces, diferente, claro, claro. entonces el estilo de composición de Soho no tiene nada que ver con su labor como recopilador. Exacto. Sí, sí. Es otra Vale. cosa. Muy Vale. bien. Bueno, muchas gracias. Tenía otra pregunta, Ah, pero quizás ya se la mando aparte a Roberto. Dejo la palabra a alguno de No, los otros. hazla ahora que es bueno, interesante la discusión. sí, Ok, claro. tiene que ver con el No acceso te a los encadenes, no archivos. te encadenes. Tiene que ver con el acceso a los archivos, Roberto. Yo sé que, bueno, Ay, toca un tema delicado. es un tema delicado y doloroso, sobre todo para todos. Sabemos que desde hace muchos años, pues hay colecciones a las cuales no se tiene acceso porque en la sala no había aire acondicionado, entonces había un hongo, entonces ya no podía uno tener acceso a ese material. Hoy en día, pues me imagino que la situación no ha mejorado. Y me pregunto qué ha pasado con archivos como el de Fumbes, de la Fundación Vicente Emilio Sojo, qué pasó con ese archivo que estaba allá, y también qué pasó con el archivo de la Escuela Lamas. Bueno, fíjate, del archivo Fumbes te puedo decir, Y eh, eh, disculpen que llame aquí, me alejo un poquito con esta última pregunta de lo que estamos realmente tratando el día de hoy, pero me interesa como investigadora pues el destino, ¿no? El paradero de esos tesoros nacionales que tenemos allí y pues que... bueno, fíjate, del archivo Fumbes, obviamente lo sé de primera mano porque lo viví. Ujú. El archivo Fumbes reposa en un sótano de la Biblioteca Nacional. Eso ni siquiera está, eh, Clasificado. bueno, lo teníamos clasificado en la Clasificado en Fumbes. Fumbes, claro. Exactamente, pero yo no sé qué pasó con eso, no sé, no está disponible al público, al igual que las publicaciones. O sea, por ejemplo, todo el fondo de publicaciones que nosotros teníamos, eso está en la Biblioteca Nacional, pero eso ni siquiera está disponible para la venta, ni para la consulta, ni nada. O sea, pasó algo muy similar con el caso Fundef. Exacto. Este, el archivo de la Lama, yo sé que también está en la biblioteca y creo que, de hecho, algunas cátedras de la Lamas creo que están funcionando allí también en la sala Juan Bautista Plaza. Creo. De verdad no estoy seguro y no puedo dar fe de ello, pero bueno, tratemos de no desviarnos del tema. ¿Ok? Gracias. Gracias a ti. Vale. Bueno, no sé si tenemos otra pregunta. Yo No quería veo a nadie. aprovechar rapidito para comentar algo con respecto al tema de los archivos. Soy José Jesús que está detrás de este logo. Ayer tuvimos una charla muy, muy interesante con la gente de Ibermúsicas, que está en Argentina. Y ellos nos presentaron, ese video se lo puedo compartir a quienes quieran, si me escriben un mensaje o un correo a info@simusicacoral.com o en nuestro portal de YouTube pueden ver la charla. La plataforma de Ibermúsicas va a lanzar dentro de un mes un catálogo digital abierto y gratuito para todos los 22 países iberoamericanos. Eso es una gran noticia porque yo no voy a necesitar, yo arreglista o yo compositor, no voy a necesitar el intermedio de una editorial porque no va a haber una curaduría previa para poder tener mi música en esa plataforma. Eso está muy bueno porque ya de una u otra forma
cataloga toda la música de la región iberoamericana y ellos se han puesto, ayer hicieron el anuncio por primera vez en este seminario sobre ese lanzamiento. La grabación, como les dije, se las puedo compartir para que la escuchen la charla y de hecho vamos a tener que hacer otra charla con ellos, dado que quedaron muchas preguntas en el aire, pero Jaime, que estuvo presente, puede dar fe de ello. Es un trabajo extraordinario en cuanto al sistema de búsquedas, en cuanto al sistema de calificación y de clasificación de la música, que va a ser de verdad un gran avance para nuestro sector, sobre todo para el sector de la música coral. Y yo me comprometo, aunque no estoy en Venezuela en este momento, a tratar de que todos esos archivos que quedaron en algún sótano de la Biblioteca Nacional, que fueron el catálogo del FUNVES y de la Compañía Nacional de Música, pasen a ser parte digital de ese catálogo que va a tener la Fundación, Ibermúsica, porque ahí lo tenemos acceso desde cualquier parte del mundo, vamos a tener acceso a esa música. Y ustedes, los que están en este foro, que son arregladores o compositores, también pueden hacer la carga, insisto, sin que eso implique costo alguno. Pueden poner la obra completa, solamente una parte, la obra parcialmente, y que ellos hacer el vínculo con sus editoriales para que exista la vía comercial, pero no a través de Ibermúsica se comercia nada. Ellos simplemente son una plataforma para visibilizar a los compositores y a los arregladores de la región. Así que eso es una gran noticia, ya que estamos hablando de música escrita y de toda esta tradición que está en manos de instituciones públicas. Bueno, ahora podemos tener el acceso de todos. Bueno, Gracias. no, gracias a ti. Gracias, José. ¿Alguien más? Francisco. Jaime parece que quiere hacer una pregunta. Sí, quería complementar un poco lo que dijo José Jesús y para Yelitze, ¿no? Yelitze. Sí, mira, Yelitze, comentó Roberto, el FUNVES fue liquidado y eso, como él lo dijo, esos archivos están en la Biblioteca Nacional, digamos, en un espacio de la Biblioteca Nacional, no es la Biblioteca Nacional como tal, porque la Biblioteca Nacional sí tiene una colección de un archivo de partituras, y lo digo porque tuve un alumno en el Orfeón Libertador que justamente trabaja con ese archivo y me lo puso a la disposición. Sí, para que yo, en el caso del Orfeón Libertador, quisiésemos interpretar obras de la colonia y de toda la parte republicana, que está disponible en ese archivo que es de la Biblioteca Nacional, y hasta donde tengo entendido, no estoy seguro, tendría que recordar con más precisión y preguntarle a él si de hecho alguna de las cosas del archivo de la Lama pasaron a la Biblioteca Nacional como tal. Sí, gracias, Jaime. La Biblioteca Nacional reposa ahorita una gran cantidad de material que sí está disponible para el estudio, de hecho creo que la batalla de Carabobo que mencionó Roberto ayer, que yo comenté que nosotros montamos, fue justamente el producto de una curaduría y de una edición crítica que se hizo, y entonces es como yo tuve acceso a ese material. Entonces, bueno, hay cosas disponibles. Ahí están cosas disponibles, pero también hay colecciones que no están disponibles. Es correcto. Sí, por eso, precisamente por estos problemas de la conservación de los archivos. Claro. Pero sí, ciertamente yo confirmo, si tenemos allí un tesoro dentro de la Biblioteca Nacional. Sí, por supuesto, hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo, sobre todo porque nosotros aquí en Venezuela, que una de las cosas que a mí me inquietó, y ahí sí me desvío un poco porque José Jesús me invitó para para que fuese al taller que fue ayer de edición. ¿cómo se llama? De editoriales y eso. Y es que realmente nosotros nunca hemos tenido una tradición editorial importante como si la tiene Argentina. Digamos el caso que yo diría que es más visible, no sé si otros países, pero sí Argentina tiene una tradición editorial importante. Entonces, nosotros no hemos tenido eso, y creo que, bueno, es el trabajo que está pendiente por hacer, porque como Roberto lo explicó, pues bueno,
los intereses debido a los contextos se van para otros lados. Pues. Entonces, realmente ahorita en los contextos que vivimos, pues de repente la parte editorial no es una prioridad. Lo es la ejecución, lo es otros asuntos. Se sigue haciendo música, seguimos haciendo música, y lo doy porque yo lo estoy haciendo, pero bueno, de repente las necesidades son otras. ¿Okay? Por eso me parece importante lo que Roberto... Ahora, Roberto, yo quería hacerte una observación con respecto porque como sé que estamos en un foro que es internacional, un poco explicarle a los amigos de otros países lo que significa para nosotros el aguinaldo. Ah, ok. Sí, bueno. Porque lo mencionaste como con mucha familiaridad. De pasada, claro, sí. No, el aguinaldo es un género estrictamente navideño que, bueno, que deriva del villancico español y, bueno, y en cada país ha tomado algún tipo de denominación. Entonces, cuando uno habla de aguinaldo, está hablando de composiciones estrictamente para el periodo de Navidad. Bien, que bueno, que aquí en Venezuela no solamente existe el género navideño del aguinaldo, pues si nos ponemos a nombrarlos, pues la parranda, está bueno, en fin, pero el aguinaldo vendría a ser como el género por excelencia venezolano para la Navidad. Gracias, Jaime. Gracias. Francisco. ¿Y también tienen el otro aguinaldo? Sí, por supuesto. El sueldo número 13. Ay, sí. Los dos. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, no he visto más manos levantadas ni preguntas en el chat. No sé si alguien más quiere intervenir. Por cierto, quiero participarles a todos que elaboré una selección, y digo selección porque es muy, muy, muy difícil hacer una lista exhaustiva de bibliografía, pero le hice llegar a José un archivo PDF donde hay una selección de bibliografía coral venezolana. Traté de ser lo más amplio. Si es algo por fuera me perdonan, pero lo que quiero es que tengan una idea justamente de, bueno, de todo, de lo que se ha hecho editorialmente en Venezuela desde el punto de vista de la música coral. Hay, por supuesto, algunas fuentes bibliográficas que no están mencionadas porque están orientadas directamente a la música orquestal, lo cual no tiene nada que ver con esta charla, pero bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, sigo a la orden, me pueden ubicar y con muchísimo gusto estaré disponible para ayudarlos y apoyarlos. Entonces, no sé si Francisco quiere agregar algo. Yo simplemente quiero agradecer nuevamente, maestro Roberto Ojeda, por esta charla muy rica, muy sustanciosa. Agradecer a José Jesús por la organización de este seminario y bueno, que sea el primero de muchos más y que me haya convocado para ser moderador justamente de esta charla. Y a todos los presentes y a todos los que han hecho sus aportes, que han sido muy interesantes. Creo que se abrió un tema interesante para un próximo seminario, que es nacionalismo. ¿Qué es en cada país y con qué óptica lo miramos? Excelente propuesta.